La biotecnología tradicional ha ido modificando a lo largo del tiempo los organismos, modificándolos genéticamente mediante la técnica de la selección artificial, en la cual de aquellas variedades que espontáneamente por mutación tenían alguna característica que fuese ventajosa o aumentase el rendimiento de los productos que podían obtener, pues eran seleccionados y a su vez dentro de la descendencia se seleccionaban aún así los mejores, de un modo paralelo a la selección natural, pero dirigido hacia un propósito concreto. De este modo se han conseguido variedades de animales, plantas para los usos agropecuarios y también de microorganismos que son los que permiten obtener productos de una manera muy optimizada. No obstante, en los últimos tiempos la biotecnología ha derivado hacia una manipulación genética de un modo más directo y con mayor potencia en sus resultados. La ingeniería genética va a ser, por tanto, el conjunto de técnicas que la biotecnología moderna realiza para introducir genes de otros organismos en un organismo donante que carece de ellos. Por lo tanto, se obtiene una mejora genética que, como hemos dicho, es más inmediato, porque el proceso de selección artificial tradicional lleva un tiempo, y además puede permitir modificaciones genéticas que la selección artificial tradicional no pudiese obtener. Para ello, la ingeniería genética utiliza una serie de técnicas. La principal es la tecnología del ADN recombinante. Para ello utiliza tres instrumentos, que son las enzimas de restricción, las ligasas y los vectores. Las enzimas de restricción son una serie de tijeras moleculares, son enzimas que reconocen secuencias concretas y que se encuentran en algunas bacterias para destruir básicamente ADNs víricos. Por lo tanto, se utilizan, como hemos dicho, como tijeras moleculares para poder cortar unas secuencias concretas y por tanto nos permite aislar genes del organismo donante. El gen que se ha aislado mediante enzima restricción tiene que ser trasladado hacia el organismo receptor a través de sus células mediante los vectores. Si la célula receptora es una bacteria, se utilizan plásmidos, que son aquellos fragmentos de ADN extracromosómico que utilizan las bacterias de forma natural para poder transferir genes entre ellos. De tal modo que introducimos el enzima que hemos aislado, perdón, el gen que hemos aislado dentro de un plásmido y ese plásmido se introduce en las bacterias para que al final el gen acabe en su genoma. Si es el caso, si utilizamos una célula eucariota, un organismo eucariota como receptor, generalmente se suele utilizar virus. Es verdad que también a veces algunos plásmidos, pero habitualmente son virus. Los virus son estructuras, partículas infectivas que tienen la capacidad de introducirse en las células de un organismo hospedador. Por lo tanto, utilizando esos virus, quitándoles la capacidad patogénica, pero manteniéndoles la capacidad de introducirse células, lo que hacemos es introducir el gen que hemos aislado en un virus para que el virus lo introduzca en la célula receptora. Los cósmidos serían unos vectores de origen artificial que se parecerían a los plásmidos. De este modo, introducimos en el vector los genes aislados por encima de restricción y se pegan mediante las ADN ligasas. Las ADN ligasas son unas enzimas que existen en las células que lo que hacen es unir secuencias de bases. Por tanto,
introducimos el gen aislado en el vector para que éste lo introduzca en la célula receptora. De tal modo que ya tenemos el ADN recombinante dentro de la célula huésped y esta, por lo tanto, podrá expresar este gen exógeno porque ya lo tiene introducido en su genoma. En el caso de estos organismos ya transformados, lo que hacemos es clonarlos, es decir, hacerlos reproducir para obtener una gran cantidad de células transformadas para el uso que le queramos destinar. Así, por ejemplo, en el caso de las bacterias tienen una gran capacidad de reproducción y por lo tanto lo que hacemos es introducir el gen exógeno. Por ejemplo, en este caso de la insulina, pues el gen a transferir es cortado por enzima restricción, se introduce en un vector que hemos extraído de la bacteria, se pega mediante las ADN ligasas y luego ya este plásmido se introduce en la célula receptora que se convierte en un organismo recombinante. Se hace clonar, es decir, se hace reproducir y luego estas bacterias se cultivan en grandes medios, en grandes receptáculos para que produzcan, en este caso, una sustancia que es la insulina, que como no la van a necesitar porque no lo producen de forma natural, lo van a excretar al medio. Luego este medio se purifica y obtenemos una gran cantidad de este medicamento. Otra técnica que utiliza la ingeniería genética es la reacción en cadena de la polimerasa, lo que se conoce como la PCR. Muchas veces uno de los inconvenientes de esta técnica del ADN recombinante es la escasa cantidad de ADN que se puede obtener para introducirlo en las células receptoras. En otros casos también es cierto que para la determinación de la huella genética, por ejemplo, al sacar muestras, pues también obtenemos pequeñas cantidades de ADN. Por lo tanto, la PCR va a permitir la obtención, ampliar esa cantidad de ADN escasa para que se obtenga una cantidad de ADN suficiente para que se pueda trabajar. ¿Esto cómo se consigue? En un aparato que se llama termociclador, que sería este de aquí, y lo que se hacen es realizar varios ciclos de desnaturalización y polimerización del ADN. Es decir, el ADN que queremos multiplicar lo sometemos a una temperatura muy elevada, casi 100 grados, para desnaturalizarlo. Es decir, las cadenas se separan y luego se estabiliza y a continuación se introduce una ADN polimerasa resistente a la temperatura para que realice las copias en cada una de estas cadenas. De tal modo que al final ya tenemos dos cadenas de ADN que son copias de la primera. Luego repetimos el proceso, es decir, golpe de calor para desnaturalizar, estabilización, actuación de la polimerasa y obtención ya de dos nuevas copias en cada una de las que habíamos obtenido. Y así, ciclo tras ciclo, de forma exponencial, vamos obteniendo muchas copias de ADN. Al cabo de unas cuantas horas tenemos una cantidad que puede multiplicar millones o billones de veces y por tanto ya tendríamos una cantidad de ADN suficiente para trabajar con ella. Otra técnica que se utiliza es la secuenciación de genes. Es decir, lo que se hace es conocer la secuencia de bases, de las 4 bases nitrogenadas, de cada uno de los ADNs, de tal modo que podamos conocer estas secuencias y luego podamos utilizarlo en lo que necesitemos. Entonces, realiza mediante un procedimiento en la cual lo que se hace es obtener ADN de fragmentos de otros tamaños y se le introduce un marcador fluorescente para que le dé color al último nucleótido. Entonces, estos colorantes, fluorescentes, estos marcadores son diferentes para cada una de las 4 bases y además van a tener colores diferentes. Por lo tanto, al hacer una electroforesis en un tubo pequeño, un rayo láser va leyendo cada uno de estos extremos y va, por tanto, secuenciando el gen o el fragmento de ADN del que disponemos.
Esto ya se encuentra totalmente automatizado y es un proceso que se realiza en un tiempo mucho más corto que antes. Esta información que se obtiene se aplica para comparar genomas de otros organismos evolutivamente emparentados, también puede identificar virus o patógenos que se encuentren en muestras biológicas, alimentos o muestras que hemos sacado de un paciente, para poder diagnosticar algunas enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? La electroforesis es una técnica de separación, ya la hemos mencionado, y se utiliza bastante en la obtención de las huellas genéticas. En una huella genética lo que hacemos es obtener un ADN desconocido de una muestra, puede ser si es un asunto de criminalístico, pues del lugar del crimen, si es una prueba de paternidad, pues de los supuestos padres. Una vez obtenidos esos ADNs, lo que se hace es, fragmentarlos mediante enzimas de restricción que reconocen una serie de secuencias que se repiten bastante. Estas secuencias altamente repetitivas son distintas en cada individuo, de tal modo que estos fragmentos se introducen para su separación mediante el proceso de electroforesis, para luego obtener un patrón de bandas que nos permitan comparar con ADNs ya conocidos. El electroforesis consiste en esta mezcla de sustancias de diferente peso molecular, fragmentos de diferente tamaño, se van introduciendo en estos pocillos que se encuentran en un gel de agarosa. A este gel se le somete un campo eléctrico con su cátodo polo negativo y su ánodo polo positivo. Entonces, aquí lo que tenemos son fragmentos de ADN. Entonces, en cada muestra irá a cada uno de estos pocillos. Cuando encendemos cuando activamos este campo eléctrico, los fragmentos de ADN, como tienen carga negativa debido al carácter ácido, van a dirigirse hacia el ánodo, pero se van a dirigir, van a recorrer una distancia que es inversamente proporcional a su tamaño, de tal modo que los fragmentos más pequeños llegarán más lejos y los más cortos estarán más cerca, de tal modo que se obtiene este patrón de bandas tan característico que permite realizar la comparación con patrones ya establecidos y poder identificar a quién pertenecía ese o pertenece ese ADN desconocido. Por eso se denomina huella genética, de un modo parecido a las huellas dactilares, que también permiten la identificación siempre que haya personas previamente fichadas. Una sonda genética o sondas de ADN son unos fragmentos artificiales de ADN, como viene aquí indicado, que están marcados radiactivamente. Entonces tienen una secuencia de nucleótidos complementario al un ADN que se busca. Por lo tanto, permite identificar la presencia o ausencia de determinadas secuencias genéticas. Entonces, en realidad, esto es un proceso más complejo porque se utilizan chips o micromatrices, que analizan miles de genes, pero básicamente lo que hace esta técnica es que si, por ejemplo, por poner un ejemplo, tenemos un fragmento artificial que tiene una secuencia complementaria a un gen presente en un virus concreto, pongamos el virus de la COVID-19, si encontramos en una muestra un ADN que tiene la secuencia complementaria, se unirá a ella y por tanto lo podremos visualizar gracias a que emite radiactividad. De este modo podemos saber si en la muestra, pues cuando se toma una muestra de una mucosa, se van a encontrar ADNs del paciente y ADNs de supuestos patógenos. Si realmente existe este patógeno concreto, que es la COVID-19, el marcador se unirá a esas secuencias de ADN y por tanto veremos esa radiactividad y por tanto podremos determinar que ese paciente tiene genes del virus y por tanto contendrá partículas víricas y tendrá la enfermedad o habrá estado infectado.
Ya por último, una técnica de ingeniería genética bastante moderna, reciente, es la edición de genes mediante la tecnología CRISPR-Cas9. Eh, Va a permitir la modificación de genes de un individuo, además en un lugar concreto. El problema que existe con las técnicas del ADN recombinante es que la inserción de los genes aislados se realiza de un modo al azar en cualquier lugar del genoma. Esto, como bien sabemos, pues el lugar donde se encuentre un gen en cuanto a su expresión puede ser muy importante. Puede que se exprese o no se exprese, o puede generar la expresión de genes que están habitualmente inactivos y no deseamos que se puedan expresar, porque pueden generar efectos secundarios como por ejemplo la aparición de tumores. Esta técnica es más preciso. Permite colocar el, el gen en un lugar concreto que sepamos que no va a generar la expresión de otros genes que pueden ser nocivos. Además, se puede aplicar in vivo. Por tanto, abre una serie de aplicaciones, como podemos ver, en la industria alimentaria para obtener transgénicos más precisos, en la investigación básica. Por supuesto, permite afinar más la terapia génica, etcétera, etcétera. Concretamente, el mecanismo concreto es relativamente complejo, se basa en un ARN guía y una serie de tijeras que se llaman tijeras Cas. Las tijeras Cas son procedentes de una de las bacterias, que es un sistema que tiene las bacterias de protegerse frente a los virus patógenos. Quiero decir, las bacterias se protegen, no tienen un sistema inmunológico como los eucariotas, pero tienen un sistema de mecanismos de tijeras moleculares que destruyen el virus que entran. Una vez que domamos estas tijeras Cas, permiten realizar el corte y la inserción en puntos muy concretos.